Saludos cordiales. Somos estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Psicológicas, Licenciatura en Psicología Clínica. Pertenecemos al Grupo 7, integrado por Mogollón Claudio, Jessica Merari, Ortega Hurtado, Kevin Josué, Pascual Cárdenas, Emily Samantha, Torres Fernández, Scarly Belén, Vargas Esteves, Fernanda Micaela. Semestre primero. Paralelo 2. En este video vamos a tratar sobre la importancia de la comunicación asertiva en las relaciones sociales. En la vida te tratan tal y como tú enseñas a la gente a tratarte. Wayne Walter Dyer. La comunicación. El acto de comunicar es un proceso complejo en el que dos o más personas se relacionan y a través de un intercambio de mensajes con códigos similares tratan de comprenderse e influirse de forma que sus objetivos sean aceptados en la forma prevista, utilizando un canal que actúa de soporte en la transmisión de la información. La comunicación constituye una característica y una necesidad de las personas y de las sociedades, con el objetivo de poder intercambiarse informaciones y relacionarse entre sí. La asertividad. La palabra asertividad proviene del latín aserere, asertum, aserción, que significa afirmar. Así pues, asertividad significa afirmación de la propia personalidad, confianza en sí mismo, autoestima, vitalidad pujante, comunicación segura y eficiente. Es una conducta que puede resumirse como un comportamiento mediante el cual defendemos nuestros legítimos derechos sin agredir ni ser agredidos. La conducta asertiva se dirige a la defensa de los derechos propios de modo tal que no se violen los ajenos. La persona asertiva consigue expresar sus intereses de forma espontánea, hablar de sí mismo sin vergüenza, aceptar los halagos sin incomodidad, discrepar sin miedo, abiertamente pedir aclaraciones de las cosas y saber decir no. La asertividad es un estilo de comunicación caracterizado por la búsqueda del equilibrio entre el respeto a los propios intereses y valores del locutor por el otro. Puede surgir problemas por falta de asertividad. Por ejemplo, puede ocurrir que no comuniquemos información importante porque sabemos que esta hará sentir mal a la otra persona o la llevará a enfadarse con otros, lo cual nos hace caer en un patrón de evitación de problemas a corto plazo. Se basa en una actitud personal positiva a la hora de relacionarse con los demás y consiste en expresar las opiniones y las valoraciones, evitando descalificaciones, reproches y enfrentamientos. Es una de las vías más adecuadas para la interacción y la comunicación entre las personas. Utilizar la comunicación asertiva disminuye los niveles de estrés, no nos sobrecargamos con excesivas responsabilidades, como les ocurre a las personas que no saben decir no. Nos ayuda a controlar el mal genio y mejora nuestras habilidades de afrontamiento, pues nos permite expresarnos efectivamente. Características de la comunicación asertiva. Para que la comunicación sea asertiva, se deben tomar en cuenta una serie de elementos que las caracterizan y que tienen que ver con aspectos psicológicos, emotivos, pragmáticos del acto comunicativo, en lo cual estas se dividen en 5, que es la postura corporal. La postura corporal es un posicionamiento del cuerpo al hablar, que sea abierto, franco, y esto genera confianza en el interlocutor, transmite interés y sinceridad. Al momento de hablar, debemos de mirar al otro, ya que es la clave de ello. La gestualidad. Los gestos con que acompañamos el habla pueden jugar a favor, reforzando o acompañando lo dicho, o en contra, transmitiendo lo contrario a lo que decimos o distrayéndonos al momento de escuchar. La articulación. La manera de pronunciar las palabras, la cadencia de la oración y el tono de voz inciden enormemente en la comunicación. Palabras entredichas, susurradas o en medio pronunciar son difíciles de entender, tanto como una oración indetenible y veloz, como una locomotora, que agote al otro y que le desanime de escucharnos. La reciprocidad
Se debe prestar atención a cuánto tiempo invertimos en hablar y cuánto en escuchar, para no correr el riesgo de monologar o de transmitir indiferencia al otro. La localización. En un lugar seguro y apacible, las personas tienden a mostrarse comprensivas, y en un lugar ruidoso y lleno de distracciones o aún en amenazas se distraen y no pueden comprender el tema. La asertividad incluye 3 áreas principales, que son 1. La autoafirmación, 2. Expresión de sentimientos negativos, 3. Expresión de sentimientos positivos. La autoafirmación consiste en defender nuestros derechos y expresar nuestras propias opiniones. Ejemplo, me perdono a mí mismo, a mis padres y a los demás por los errores del pasado. La expresión de sentimientos negativos nos permite manifestar nuestro desacuerdo o desagrado de forma adecuada, así como gestionar las críticas tanto recibidas como emitidas. Por ejemplo, me siento culpable de algo que yo no hice. La expresión de sentimientos positivos, que nos permite comunicar agrado o más afecto hacia los otros. Por ejemplo, me ha encantado hablar contigo, me has hecho sentir muy bien. Tipos de comunicación asertiva. Comunicación verbal. La comunicación verbal tiene que ver con lo dicho, así que la asertividad en este caso pasa por la escogencia de las palabras, por la construcción de las oraciones y lo propiamente lingüístico. Ejemplos: una conversación, un correo electrónico, una llamada telefónica, un silbido, un libro digital o en formato de papel, la escritura de una carta o un grito. Comunicación no verbal. La comunicación no verbal tiene que ver con los aspectos que rodean al lenguaje durante el acto comunicativo, que inciden en él pero no tienen que ver con sus procesos lingüísticos. Ejemplos: gestos, señas, expresiones faciales y corporales, postura, miradas, apariencia física o colores. Comunicación paraverbal. La comunicación paraverbal es aquella intermedia entre la verbal y la no verbal, es decir, abarca los elementos que acompañan a la formulación del mensaje y que forman parte del hecho comunicativo, es decir, el cómo se dice lo que se dice. Ejemplo: el tono de voz, las articulaciones, el ritmo, los puntos suspensivos para indicar frases que no se completan, la interrogación para las preguntas y la exclamación para las afirmaciones. Voy a presentar los componentes verbales de la comunicación. Entre los componentes tenemos duración del habla, retroalimentación y preguntas. La duración del habla está directamente relacionada con la asertividad, la capacidad de enfrentarse a situaciones y el nivel de ansiedad social. En líneas generales, a mayor duración del habla, más asertiva se puede considerar a la persona, pero en ocasiones el habla durante mucho tiempo puede ser un indicativo de ansiedad. La retroalimentación. Cuando alguien está hablando, necesita saber si los que escuchan lo comprenden, le creen o están aburridos o sorprendidos. Una retroalimentación asertiva consistía en un intercambio mutuo de señales de atención y comprensión sobre el tema tratado. Preguntas. Son esenciales para mantener la conversación, obtener información y mostrar interés por lo que dice la otra persona. El no utilizar preguntas puede provocar cortes en la conversación y la sensación de desinterés hacia la otra persona.